Muy buenos días a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a Portada, este espacio de análisis y debate y entrevistas sobre política nacional e internacional. Hoy, miércoles 8 de febrero. Bien, como siempre, vamos a arrancar con la lectura de lo que nos trae la portada de la edición impresa de La Estrella de Panamá. Su titular principal, bueno, una entrevista al embajador de China en Panamá, Wei Qian, quien dice en el titular: empresarios chinos interesados en la producción farmacéutica en Panamá. El embajador chino en nuestro país habla sobre los 5 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Informó que el pasado viernes sostuvo una reunión con un grupo empresarial muy importante de su nación que está interesado en invertir en la producción farmacéutica en nuestro país. Eso en la página 4 y 5A. También tenemos una nota, bueno, dándole seguimiento a la tragedia en Turquía y Siria. Ya las cifras se elevan ya a más de 7.200. Ahora vamos a ver la última actualización de esta cifra de fallecidos. Estamos hablando de que en Siria y en Turquía, pues bueno, se ha dado esta situación, y en el caso particular de Siria, que está inmersa en una guerra civil desde hace 12 años, la información sobre víctimas proviene de, por un lado, del gobierno de Bashar al-Assad y por el otro lado, por el último enclave controlado por la oposición. El recuento total de muertos en este país árabe suman 1.832 personas. También, bueno, tenemos una nota sobre el reemplazo de Gaby Carrizo en el Ministerio de la Presidencia. Se trata de José Simpson. El mandatario lo designó ayer para el cargo de ministro de la Presidencia. También en deportes, la selección de fútbol, la selección femenina de fútbol llega a la hora del repechaje. La selección femenina de Panamá saldrá a la cancha el próximo 19 de febrero en busca de un cupo para el Mundial de Australia en Nueva Zelanda. El director Nacho Quintana habló con la Estrella de Panamá al respecto, eso en la página 7A. Y como fotonota en la portada tenemos, pues bueno, una imagen de la infraestructura del colegio José Antonio Remón Cantera. Y nos dice: escuelas esperan reparaciones. Bueno, se ve parte de los salones de clase del Remón, pues deteriorados y en plena construcción. Y aquí en el pie de la fotonota nos dice: a un mes del inicio del año lectivo 2023, hay centros educativos que presentan significativos daños en su infraestructura, como es el caso del Colegio José Antonio Remón Cantera, que forma parte de los centros educativos que la Defensoría del Pueblo inspeccionó este martes para emitir un informe sobre el estado de los planteles. Esto y más lo pueden encontrar en www.laestrella.com.pa. Muy bien, mencionaba que la decana nos trae, bueno, una entrevista exclusiva para la Estrella con el embajador de China, donde, bueno, entre otras cosas dejó claro que el país asiático tiene especial interés en la región en sectores puntuales. Uno de esos es la energía, minería, recursos naturales y el comercio. También dijo que se está dando en el mundo una paranoia anti-China, por lo cual se ve el desarrollo de China como una amenaza, algo que el embajador chino refutó en esta entrevista que concedió a la Estrella. Considera que estos cálculos son equivocados por parte de las fuerzas que quieren hacer ver ante los ojos del mundo a China como un país sospechoso, y que lo único que buscan el gobierno chino y la República Popular China es cooperación y beneficio mutuo. Esta entrevista la van a poder ver completa en la página web de La Estrella y por supuesto también en el papel. Otra nota interesante y bueno, preocupante al mismo tiempo fue el arresto de un menor en Colón por querer copiar los asesinatos masivos de los Estados Unidos en Panamá. Se trata pues de un menor de 14 años que fue aprendido
en Colón, presuntamente implicado, que tenía la intención pues de replicar el asesinato de casi una veintena de estudiantes y 2 maestros en una escuela de Estados Unidos en el 2002. Se trataría, en este caso, de la primera operación de ciberterrorismo contra el ciberterrorismo desarrollado en Panamá, según información fuentes oficiales. Ayer martes, la captura del menor se dio durante un allanamiento practicado por la Policía Nacional y el Ministerio Público en el sector de Alto de los Lagos, en Colón. En esta diligencia se contaron 11 equipos tecnológicos que podrían guardar relación con los hechos, informó la policía. Las investigaciones se iniciaron tras una alerta por unas cuentas de redes sociales desde las cuales se realizaban una serie de amenazas en las que se publica la intención de copiar los hechos criminales suscitados en Texas, Estados Unidos, meses atrás, en los que perdieron la vida varios estudiantes y 2 profesores de una escuela, pues bueno, en un tiroteo. Un caso bastante atípico en Panamá. La verdad es que sorprende además la edad de la persona detenida, un menor de 14 años. Ese martes también las autoridades ayer informaron de la captura de una treintena de personas en Colón presuntamente vinculadas a la pandilla Niños Sufridos, a los que se indican pues delitos de homicidio, extorsión, secuestro, robo y posesión ilícita de armas de fuego, entre otros delitos. Bueno, son parte de la información que dio la policía ayer. No solamente la detención de este joven presuntamente ligado a este intento de repetir una suerte de asesinato masivo, sino también pues información sobre la lucha antipandillas en la provincia de Colón. También, bueno, mencioné hace poco que ya hay un sustituto al ministro de la Presidencia, el señor José Gabriel Carrizo, que el domingo pasado pues se lanzó al ruedo político oficialmente y presentó sus aspiraciones a abanderar la candidatura presidencial del PRD y aspirar pues en la búsqueda de la presidencia de la República para el 2024. Se trata del nuevo ministro de la Presidencia, José Simpson Polo. Esto lo informó, bueno, en un comunicado. La presidencia lo nombró el presidente de la República en la tarde de ayer. Simpson ocupaba el cargo de secretario ejecutivo de proyectos especiales del Ministerio de la Presidencia desde julio de 2019. De sus créditos, señala el comunicado, tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Latina de Panamá. Además, es una maestría de Administración de Transporte Marítimo en la Universidad de Amberes, en Bélgica. También, bueno, tiene estudios en México y experiencia profesional siendo diputado en el Parlamento Centroamericano y director ejecutivo de Servicios Corporativos y Finanzas de la empresa de transmisión eléctrica ETESA, entre otros cargos en la administración del Estado. Pues no quería cerrar este espacio también sin mencionar unas notas internacionales interesantes. La primera pues tiene que ver con el discurso que diera el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el discurso de la nación, que tradicionalmente se da en esta fecha del Congreso y que marca, bueno, el punto medio del mandato de Joe Biden. Esto pues durante su intervención abordó varios temas sobre la situación interna y también sobre la política exterior de los Estados Unidos. Uno de esos, por supuesto, fue la operación militar rusa en Ucrania. Sobre el operativo ruso, Biden lo calificó como una prueba para las épocas. Dijo: unimos a la OTAN y construimos una coalición global. Nos pusimos a la agresión de Putin y estuvimos con la gente de Ucrania, dijo el mandatario. Nuestra nación está trabajando para lograr más libertad, más dignidad, más paz, no solo en Europa, sino en otras partes. Pues bueno, ahí sí tomó postura y básicamente se estableció dentro de los
parámetros ya asumidos por la administración Biden en relación con la invasión rusa a Ucrania. En cuanto a China, Biden destacó en su discurso que según buscan competencia y no conflicto con Pekín. Hoy estamos en la posición más fuerte en décadas para competir con China o alguien más en el mundo, dijo el mandatario. En ese contexto, Biden señaló que está comprometido a, y abro comillas, trabajar con China donde se pueda promover los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo. Sin embargo, dijo Biden, como dejamos claro la semana pasada, China amenaza nuestra soberanía. Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestros intereses. Bueno, esto se da después de el incidente de la semana pasada, en el cual un globo de carácter civil entró en el espacio aéreo de los Estados Unidos y fue derribado por órdenes del propio Biden, luego de que, pues bueno, a pesar de que el Departamento de Defensa habría señalado que este globo no representaba una amenaza, pues bueno, fue derribado por la administración del presidente Biden, lo que bueno, generó obviamente una respuesta del gobierno chino, que cuestionó esto y dijo que ellos no estaban utilizando ese globo para espiar en el territorio norteamericano, como había dicho la administración del presidente Joe Biden. También el presidente estadounidense se hizo eco de el problema de la inflación en su país, comentando que el alto nivel de inflación se trata de un problema global debido a la pandemia que interrumpió las cadenas de suministros y la guerra de Putin, que interrumpió el suministro de energía y comida. Bueno, básicamente Biden sacó el cuerpo de la situación económica en Estados Unidos, pues señalando lo que está ocurriendo en el contexto global. Además, dijo que Estados Unidos se encuentra en mejor posición que otros países en el mundo. Dijo, tenemos más que hacer, pero aquí en casa la inflación está bajando. Bueno, son las declaraciones que dio el presidente. También hizo mención sobre el problema del desempleo, los temas fronterizos, mencionó sobre, bueno, dio algunos datos en relación a la disminución, según de la cantidad, bueno, concretamente de la cantidad de trabajadores, el aumento de la cantidad de trabajadores, de personal que está del gobierno que está en la frontera, y aseguró que el nuevo plan fronterizo buscaría reducir la migración ilegal, fundamentalmente, bueno, de varios países de América Latina y algunos de África. Y ahí en ese sentido dijo, los problemas fronterizos de Estados Unidos no se solucionarán hasta que el Congreso actúe. Si no se aprueba mi reforma migratoria integral, al menos apruebe mi plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera y un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers, aquellos con estatus temporal, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales. Bueno, dijo Biden cuestionando al Congreso, pues bueno, que no ha podido Biden impulsar una de sus principales promesas de campaña, que era la reforma migratoria que pues, se mantiene estancada ya en la mitad de su mandato. Bueno, quería cerrar este espacio de actualidad nacional e internacional sin actualizar los últimos datos de la situación en Turquía y en Siria. El último registro de fallecidos es de acuerdo a cifras oficiales, de 8.500 muertos en Turquía solamente. Ya se contabilizaron al menos 49.000 heridos. Este número pues lo informó hoy el presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan. En el sentido también mencionó que hay más de 6.400 edificios destruidos y pues bueno, miles de refugiados que se encuentran en más de 50.000 tiendas de campaña que han sido instaladas en las zonas afectadas bueno, en las provincias en las cuales pues, se vieron más golpeadas por el sismo bueno, que tuvo lugar este fin de semana. Muy bien, con eso cerraríamos nuestro espacio de actualidad nacional e internacional política, pero
Hoy nos toca hablar de deportes. Para eso, bueno, nuestro colega John Paul Francis nos tiene todo lo relacionado con la actualidad deportiva en Pulso Deportivo. Adelante. Muy buenos días a todos los que están sintonizando el día de hoy. Estamos nuevamente con el segmento de Pulso Deportivo y bueno, vamos a empezar esta mañana de este miércoles con las noticias deportivas nacionales. Bueno, para cerrar en la Serie del Caribe, en la primera fase, Panamá perdió el día de ayer ante México. Sin embargo, hoy tendrá una nueva oportunidad contra Cuba. En caso de ganar el encuentro de hoy, Panamá podría estar clasificando a la siguiente ronda dependiendo de los resultados entre Puerto Rico y República Dominicana. Hay que recordar que el equipo de Chiriquí es el que está representando a nuestra selección en la Serie del Caribe 2023 en Venezuela. Y bueno, para la siguiente noticia deportiva nacional, el día lunes se reinició lo que fueron los microciclos para las selecciones sub-20 y sub-23. Hay que recordar que la selección sub-23 se está preparando para el torneo Maurice Revelo, el que antes era el torneo de Toulon, allá en Francia, mientras que la selección sub-20, que está integrado por, en su mayoría, jugadores de la segunda división de Panamá, estamos hablando de la Liga Prom, también inició sus actividades con el nuevo técnico Deli Valdés, quien también estará a cargo de esta selección. Hay que recordar que la selección sub-20 ya empezó sus entrenamientos de cara al siguiente proceso mundialista, el cual querrán clasificar al siguiente mundial luego de el fallo que ocurrió el año pasado. Y bueno, ya para iniciar la tanda internacional, la noche de ayer vimos historia pura en la NBA. Aquí podemos ver a LeBron James, quien superó la marca de Kareem Abdul-Jabbar, quien tenía la marca desde 1989 como el basquetbolista con más puntos en toda la historia de la NBA. Hay que recordar que LeBron James superó esta marca con 38.388 puntos. En 20 temporadas, LeBron James estuvo en 3 equipos, con los Cavaliers, Miami Heat y actualmente con los Los Ángeles Lakers. Y bueno, para destacar también la participación de LeBron James durante la celebración de este triunfo ante Oklahoma City. Lastimosamente perdieron en el encuentro, pero el triunfo más para LeBron James con esta nueva marca. Y bueno, para empezar también el lado futbolístico, Real Madrid se va a estar enfrentando el día de hoy ante el Al Ahly de Egipto por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de Clubes. Y bueno, hay que recordar también que el día de ayer el Al Hilal de Arabia Saudita enfrentó al Flamengo, en donde sorprendentemente el equipo de Arabia Saudita derrotó al equipo brasileño con doblete de Al-Daulari y con un solo tanto de Luciano Vieto. Hay que recordar que el futbolista de Arabia Saudita también fue el jugador que le marcó a Argentina durante la Copa Mundial de Qatar 2022 y donde estuvieron a punto de quedar eliminados. Y bueno, el día de hoy se va a estar enfrentando, como había mencionado antes, Real Madrid a las 2 de la tarde. Y bueno, para el siguiente encuentro del día de hoy vamos a tener al Paris Saint-Germain, que se va a estar enfrentando al Olympique de Marsella en el clásico en esta Copa de Francia. Y bueno, para la buena noticia de los fanáticos de los parisinos, el jugador Neymar Jr. no va a estar presente, pero sí va a estar presente Kylian Mbappé y Sergio Ramos, quienes superaron sus molestias físicas y van a estar para el partido de hoy. El que tampoco va a estar será el portugués Renato Sánchez, quien también va a ser de baja para el partido de hoy en la ronda de los 16avos de la Copa de Francia. Y bueno, la actividad futbolística continúa en el viejo continente y nos vamos a trasladar hasta Inglaterra, en donde el Manchester United se va a estar enfrentando al Leeds United. Este enfrentamiento se tuvo que haber adelantado, ya que el Manchester United va a estar enfrentando el próximo 26 de febrero al Newcastle United por la final de la Carabao Cup. Y bueno, para cerrar la tanda noticiosa, también tenemos noticias en cuanto a la NFL, en donde el día de ayer el técnico de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, dio declaraciones importantes de cara al Super Bowl del día domingo ante Philadelphia Eagles. Hay que recordar que Reid estuvo a cargo de Filadelfia durante
aproximadamente 13 años, desde 1999 hasta el 2012, en donde representa un gran partido para el técnico que actualmente está para los Chiefs de Kansas City. Y bueno, también hay que precisar que el técnico tuvo unas palabras destacadas para su mariscal de campo, Patrick Mahomes, quien a pesar de su joven edad, 27 años, representa una gran persona dentro del campo y también funcionó como un gran líder para sus compañeros. Y bueno, hasta el momento estas serán las noticias deportivas el día de hoy. Vamos contigo, Juan. Muy bien, gracias Jean Paul por ese resumen de la semana de toda la actualidad deportiva. Bueno, antes de pasar con el entrevistado del día de hoy, quisiera nada más actualizar los datos de la situación en Turquía. Habíamos dicho que habían 8.574 muertos, pero con los últimos datos actualizados que suman los fallecidos en Siria y Turquía, estamos hablando de 11.200 fallecidos, de los cuales 2.662 corresponden a Siria y 8.500 Turquía. En medio de la tragedia que sufren estos dos países, el ministro de Exteriores de Siria, Faisal al-Mahdat, afirmó hoy, noticia de último minuto, que cuestionaron las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Occidente que obstaculizan el arribo de medicamentos y ayuda humanitaria tras el sismo, dijo el canciller. Esto recién lo acaba de declarar el canciller Faisal al-Mahdat de Siria. El canciller, declaró a medios internacionales sobre las sanciones de Estados Unidos y dijo: llamamos nuevamente a todos los pueblos y países del mundo para que brinden la asistencia requerida al pueblo sirio para enfrentar esta catástrofe humanitaria. El alto diplomático señaló que si bien las autoridades estadounidenses expresan que las sanciones no afectan la ayuda humanitaria, realmente estas no dejan que nada llegue a Siria, dijo el canciller del país árabe. En ese sentido, agradeció a los países que han apoyado. Asimismo, hizo un llamado a que en Naciones Unidas a que sus agencias incrementen el apoyo a este país que, como mencionamos antes, ha estado sometido a una durísima guerra civil. Por tanto, no solamente ya estaba seriamente afectada sus infraestructuras y su población, sino ahora doblemente golpeada con este sismo en el país árabe. Muy bien, con esto cerraríamos ahora sí nuestro espacio de actualidad y iríamos con otro entrevistado del día de hoy. Eso en breve, no se vayan.
Muy bien, estamos de vuelta en Portada aquí en nuestro espacio de entrevistas. Hoy para hacer un análisis de los partidos, la democracia en el país, en España, el docente y sociólogo Roberto Pinoch, él es catedrático de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Profesor Pinoch, bienvenido a Portada. Buenos días, Juan, un gusto estar por acá. Profesor, yo quisiera arrancar la entrevista con la última nota noticiosa política de la semana. El domingo pasado el vicepresidente José Javier Carrizo se lanzó al ruedo político y dijo que aspira a la presidencia, pero en Panamá tradicionalmente ningún partido repite gobierno inmediatamente. Ve a reeligiéndose al PRD. El señor Carrizo dijo que van a reelegirse en el 2024. Bueno, dada la historia de Panamá, dada la cultura de los panameños y dado los hechos que se dan, parece muy difícil, es poco probable que haya una reelección, no del señor Carrizo, del que sea que se lance por el partido oficialista, ¿no? Claro. Ahora, profesor, pero desde el punto de vista sociológico, ¿por qué en Panamá, digamos, a diferencia de otros países de América Latina, la reelección pareciera casi un desafío que por lo menos en el periodo post-invasión no ha sido posible cumplirse por parte de estos que aspiran? El tema es que uno tiene que tener claro que en estos procesos electorales se refleja, es un momento, ¿no? Un momento dentro de los procesos que se dicen democráticos de participación, y estos a su vez reflejan intereses y necesidades. Entonces están los intereses de grupos, ¿ya? Y en cada momento, cada cierto tiempo que se asume el poder del Estado, si no se satisfacen las necesidades de la población, entonces poco argumento y poco fundamento tendrá tanto del que se oferta como los que miran qué es lo que les ha satisfecho o no en un determinado periodo como para reelegirse. Entonces lo que hemos visto en Panamá es que muy rara vez hay satisfacción en la población por una gestión llevada a cabo desde el Estado, desde un gobierno. Por lo tanto, la decisión generalizada es, que venga otro para ver si se satisfacen necesidades que estamos planteando. Sí, el clásico del voto castigo, ¿no? Ahora, usted mencionó algo interesante, profesor, el tema de la insatisfacción de la gente con los gobiernos que han llevado con la figura, las fuerzas políticas que han llegado al gobierno. En ese sentido, digamos, si queda claro que un partido determinado en un momento específico de un periodo no cumple, se le castiga con el voto, luego después viene otro que tampoco resuelve los problemas y se le castiga otra vez, pero al final vuelven a repetir el ciclo. Es decir, el PRD ha estado 3 veces en el gobierno, el panameñismo 2 veces, el único que no ha podido repetir por ahora ha sido Cambio Democrático, que nada más tuvo un solo periodo con Martinelli. ¿Qué pasa, digamos, con la población en el sentido de que, rechaza el gobierno, pero después le vota otra vez? Pareciera que siempre terminamos eligiendo a las mismas fuerzas políticas. ¿Es que nos faltan opciones o es que hay una cuestión de la cultura política nuestra de, no sé, un cortoplacismo desde el punto de vista de la memoria colectiva? No, aquí prima, aunque haya problemas de memoria colectiva, aquí prima el hecho de que en realidad el modelo que expresa los intereses de los grupos que tienen el poder en este país sigue vigente. Entonces lo que hay es cambio, digamos, de figuras, cambios de subgrupos, pudiéramos decirle así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la oferta que se hace es parte de ese gran grupo que hegemoniza, que domina, que tiene el control de los principales mecanismos de poder en el país. Entonces no aparecen otras opciones. Y cuando aparecen otras opciones,
se crean o existen distintos mecanismos que legalizan el cómo aplastarlo, cómo separarlo, cómo echarlo a un lado cualquier prospecto de actor que pueda presentar algo distinto. Y con eso es lo que nos encontramos en nuestra... Claro, me viene a la mente, por ejemplo, la candidatura del profesor Juan Joven en su momento, que fue posible porque hubo una demanda en la Corte Suprema, Claro. cuando se presentó por vez primera, pero digamos, lo que hemos visto, hemos entrevistado aquí a varios candidatos por libre postulación y lo que han planteado ellos es el trabajo descomunal que tienen que hacer para poder tratar de competir solamente para aparecer en la papeleta. Ya todavía no entrarán en el ruedo enfrentada a los partidos políticos. ¿Qué pasa, digamos, con las fuerzas que necesitan o quieren, aspiran a ser una opción, pero el código electoral y las condiciones, las normativas electorales hacen muy difícil? Además, me viene a la mente y le pregunto rápidamente el tema del dinero también, que pesa muchísimo en el proceso electoral. ¿Cómo buscar tener una alternativa, digamos, que no sean las fuerzas políticas tradicionales? Sí, el tema es que si no se tienen recursos, así como están las reglas del juego en Panamá, quien tiene más recursos lleva una ventaja mayor que el resto. Recursos de todo tipo, económico, comunicacional, de todo tipo. Te imaginas, en ese caso, cuando apareció el profesor Joanes, primero como que aparece casi cuando ya todos los, dirían en hípica, todos los caballos partieron, ¿no? Esto va con retraso. Y segundo, no tenía para trasladarse a todos los lugares. Entonces tú te imaginas, en un país como Panamá, si tú no llegas a donde la gente a proponerle, a hacerle la presentación de la propuesta tuya, que ellos puedan ver que se pueden expresar y reflejar ahí, pues ni sabrá que existe. Y no estarás en la probabilidad de que pueda votar por ti. O sea, por arte de magia o porque lo vi por allí en una televisión, de repente me cayó bien, y eso no ocurre. Ocurre es que yo vea que hay alguna posibilidad de satisfacción de mi necesidad, y si ni siquiera me la plantean, no llegan a donde estamos nosotros para poder realmente ver si es lo que me dice algunas páginas de un periódico o algún panfleto, entonces no hay la certeza de que pueda haber ese voto, ¿no? Y eso es lo que ocurre mucho en la cuestión electoral. Pero volviendo al tema de los partidos, el Tribunal Electoral en las últimas cifras que presentó sobre los afiliados a los partidos políticos, hubo un aumento creciente. De hecho, el PRD, cuando está en gobierno, tenía más de 700.000 adherentes. Entonces, ¿cómo se explica, digamos, esta situación en la cual hay una desafección a los partidos, críticas a los partidos, pero al mismo tiempo hay una amplia inscripción en los partidos políticos, pero más allá de la situación clientelar que se explica, digamos, por ejemplo, que todos los que van a los partidos que llegan al poder tienen un aumento de afiliados porque están en el gobierno? Pero más allá de eso, esta relación de rechazo a los partidos, pero al mismo tiempo estoy inscrito en los partidos. Claro, que hay una situación muy casi obvia, ¿no? Si la gente, hay mucho desempleo. Si hay mucho desempleo, la gente, ¿qué es lo que mira como su tabla de salvación? Un empleo en el Estado. Y si hay que incluirse en una lista de que se pertenece a un partido, se incluye, y eso es lo que hace la gente. Entonces, la gente se incluye con la esperanza de que lo nombren, o bien con la condición que se pone es que tiene que estar en el partido para que lo nombren, y por eso vemos que eso que se infla, porque en realidad es un globo inflado, ¿no? Y lo vamos a ver siempre, cada vez que un determinado actor o político accede al gobierno, pues su agrupación política crece, se infla. Entonces eso no nos debe llamar a nosotros a preocupación esas cantidades, porque esas cantidades son como esa esfinge con pies de barro, ¿no? Entonces es razonable pensar de que no hay una relación entre esa cantidad de afiliados y la cantidad de votantes, digamos, que pueda tener
en la próxima elección, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y ahí usted va a ver que se inscribe en el partido buscando esa empleomanía, gente que en realidad es de otro partido. Me deshago del otro partido, me incluyo en este, pero no hay. Entonces, esa es la característica de los partidos vigentes, legales, llamados tradicionales, es que son partidos de masas, pero además no son partidos que uno pudiera decir ideológicos, que tienen plataforma ideológica, que tienen un proyecto histórico, que tienen un proyecto político de largo plazo, sino el proyecto o los proyectos de grupos que son los que controlan esos partidos. Y en Panamá existe una plutocracia, en el sentido de que son los grupos de poder económico los que están por encima de esos partidos. Así que no importa cuál partido asciende en el momento, cuál ellos ven con la mejor opción, a eso van a respaldar. Y por eso es que no cambian las políticas que deberían satisfacer las necesidades de la población, no varían. Ahora, pero eso plantea una situación crítica para cualquier país democrático. Si la mayoría de los partidos representan grupos económicos que tienen intereses puntuales y que muchos de estos no tienen, digamos, relación o son contradictorios con los intereses de la población, ¿qué opciones tendría la gente en el proceso democrático? Más aún, ¿qué interés tendría la gente ir a votar si uno es un calco del otro? Uno diría desde afuera, así aquí en el papel, en una oficina, no tiene sentido que la gente vaya a votar. Sin embargo, la gente va a votar con esa esperanza de que, bueno, con este posible diputado, si sale el diputado que está con este posible presidente, al menos puedo tener, si no me consiguen a mí, le consiguen a mi hijo, si no me pueden ayudar con una bequita adicional, la tabla de la lotería, en eso está pensando la gente. O sea, satisfacer las necesidades que las políticas públicas no han llevado a satisfacer en las últimas 3 décadas. Claro. Profesor, quisiera preguntarle sobre el tema de los problemas estructurales que tiene en el país. Sobre todo, muchos de ellos estuvieron sobre la mesa con las protestas de julio pasado, fueron protestas sin precedentes, donde incluso hay gente que lleva a pensar que hay una crisis de régimen, a menos de la crisis de régimen por invasión. No sé si usted comparte esa opinión de que estamos en medio de una crisis del régimen por invasión. Sí, en realidad hace rato estamos en una crisis. Lo único que eso se conjuga con la crisis internacional y por eso pues todo va coincidiendo y se hace más apretada la cosa, ¿no? Pero por supuesto que sí, hay una crisis, ya no puede sostenerse ese modelo que se nos impuso con la invasión, pero a pesar de ello no hay asomada de manera que haya madurado opciones distintas a eso. Es decir, opciones que no se queden en meros grupos, meras corrientes, no las hay, o sea, la población aún no la ve, y eso también tiene que ver con la cultura de la gente. Ha sido muy persistente, consistente, todo el trabajo que se ha hecho para ir generando una cultura individualista. Y en este país se dice, no, bueno, el que hay para mí, y el tema del juega vivo, que por buen tiempo, yo no sé por qué decían que era como una cultura del panameño, decían que panameño, si eso yo lo he visto en México y lo he visto en Colombia y lo he visto en Perú y en los países que yo he visitado es la misma cosa. Lo único que allá no le llaman juega vivo, no le llaman la mordida en un lado, o sea, eso es propio de una cultura individualista que es la que se ha fomentado y que es la que debería procurar cambiarse. Si eso no se cambia, aunque grupos distintos
con ánimos de hacer las cosas de forma distinta asciendan al poder del Estado, si no se logra trabajar, modificar esa cultura, a la vuelta de la esquina estamos en lo mismo. Profesor, en el libro que usted menciona de la necesidad de cambiar, digamos, ese tipo de situaciones y esa mentalidad, han salido en respuesta algunos sectores que plantean las candidaturas por libre postulación, entre comillas independientes, y bueno, ha habido un auge de estas, la verdad es muy heterogéneo, pero hay algunos críticos, y lo hemos invitado aquí en el programa, algunos analistas que nos dicen que las candidaturas independientes realmente no van a hacer un recambio en el fondo porque efectivamente tampoco presentan un proyecto, digamos, distinto. Si las candidaturas independientes no son una respuesta, digamos, una salida a la crisis, ¿por dónde debería ver alguna puerta de salida a la situación? Porque al final la preocupación es que Panamá tenga un estallido social parecido a lo que ocurrió en Colombia o en Chile, o bueno, una crisis institucional crítica como lo que está pasando en Perú. Sí, lo que pasa es que aquí hay que tener presente dos cosas, ¿no? Por un lado, esto no son independientes, eso que se llama candidatura independiente. ¿Independientes de qué? Primero hay que mirar independientes de qué. No son independientes. Creo que el término que más se empleó y creo que es lo justo, lo más adecuado, es que son de libre postulación. Hasta ahí está bien, pero de que sean independientes ya es otra cosa. Cuando uno mira esas candidaturas independientes, sucede que es una de las opciones que tienen esos grupos de poder para lo que no se puede captar por la vía de partido, la captan por esa otra vía, por esas candidaturas, ¿no? Mire, rostros frescos y demás. Ese es un punto. El otro aspecto que queríamos ver es que en ciencia social hablamos mucho de masa crítica. ¿Esto qué significa? Que se necesita una cierta cantidad, digamos, asumamos que toda esta gente de libre postulación plantea algo distinto a lo que se plantea desde los partidos políticos. Asumamos que eso ocurre. Si no hay una cantidad suficiente como para poder incidir y hacer el cambio, no se llega a ningún lado. Y es lo que ha ocurrido con las candidaturas hasta ahora, ¿no? Los pocos elegidos que han logrado, o elegidas que han logrado esto llegar, bueno, sí, sirve para decir que hay democracia y decir que hay diversidad de opiniones y que a todas se les respeta, sí, pero eso es un poco para la exportación, no para la realidad en la cual vemos que todo se mantiene igualito. Sí. Precisamente con el tema de la diversidad política e ideológica, Panamá es uno de los pocos países de América Latina que no tiene opciones electorales de izquierda. Es decir, con excepción, pero algo recién, la profesora Maribel Gordón, que bueno, todavía está compitiendo en la carrera por libre postulación y la inscripción del FAT, que no ha podido ser posible en 2 ocasiones. Pero yo me refiero, digamos, institucionalizada en el sentido de que tengan diputados, que tengan alcaldías. Eso no existe en Panamá. Entonces, ¿qué pasa también con esa alternativa, digamos, ni siquiera socialdemócrata? Panamá la izquierda, desde el punto de vista electoral, no tiene espacio. ¿Por qué ese fenómeno en Panamá, a diferencia de otros países de la región? Y es por eso, es que la invasión vino a ser un trabajo de bisturí y además así de shock contundente, ¿no? O sea, llegó a debilitar todas las bases de las principales instituciones políticas e ideológicas de este país. Y eso no derrumbó solamente a la institución militar, que ya eso lo vimos, que era parte de su objetivo, no llevarse una persona de aquí, sino que logró lo que llamamos el abatimiento de las organizaciones populares de este país, que tenían alguna mayor presencia décadas atrás y de antes de la invasión,
que no han logrado a esta altura volverla a tener. Fue interesante la experiencia que vimos el año pasado con el tema de los diálogos, fue interesante, pero realmente eso fue localizado, fue muy puntual, pero hasta ahí. La prueba está en que las principales aspiraciones que se planteaban ahí no se han alcanzado. A supuestos acuerdos, supuestamente se habían llegado a algunos acuerdos con el gobierno, y sin embargo eso no se ha hecho valer. Y no ha habido forma de hacerlo valer porque no hay la fuerza suficiente desde los sectores, digamos, democráticos, progresistas, populares, como le quieras denominar, que pueda ejecutar y alcanzar el cumplimiento de esas aspiraciones. Pero yo quisiera, volver al tema de las candidaturas de los partidos, y una de las figuras, digamos, que más polariza en el escenario político panameño es la del expresidente Martinelli, ¿no? Una de las discusiones que gira en torno a su candidatura es precisamente de que, a pesar de que Martinelli tiene varios procesos ligados a corrupción, a actos cometidos en su gobierno, está sobre él el mote del robó pero hizo, en el sentido que mucha gente dice, es verdad, él cometió esta serie o se presume que cometió toda esta serie de delitos, pero sí trajo dinero al país y una serie de cuestiones que ya podemos entrar si es verdad o no. Pero bueno, el punto es que en el imaginario de cierta parte de la población está esa idea de él robó pero hizo. Digamos, ¿cómo se explicaría, digamos, esta permisividad que hay con el tema de la corrupción, con figuras como la de Martinelli u otros políticos en nuestro país? Sí, el tema es que la gente tiene tal nivel de frustración con todas las políticas que se han dado y los grupos que han ejercido el poder gubernamental, que no llegan a satisfacer sus esperanzas, que muchos recuerdan que fue el momento en que hubo un mayor relativo nivel de ocupación en el país. Coincidió con un auge de la economía internacional. No es que aquí el gobierno de Martinelli tuvo una estrategia que ideó para que no, simplemente siguió el curso, como los que están surfeando, ¿no? Siguió el curso. Entonces la economía internacional la aprovecha, y es donde hemos estado rebuscando hacia atrás en la historia de Panamá y no hemos visto un periodo de tal nivel de corrupción, o sea, de asalto de los bienes públicos para convertirlo en bienes privados de determinados grupos, como ese periodo. Entonces, si la gente se ocupó, dice, gracias en ese gobierno. Si la gente estuvo trabajando, yo apuesto 10-1, lo decía, ¿no? Yo apostaba 10-1 que cuando se planteaba de nuevo la candidatura de este señor, las bases del Suntra estaban de acuerdo. Y yo estoy seguro que todavía las bases del Suntra, o sea, el trabajador medio de la construcción está de acuerdo, porque dice es cuando más construcción hubo. Así que si eso es lo que va a venir, que venga. Lo de la corrupción y lo demás, que se peleen entre ellos. Después que yo logre tener la satisfacción con un empleo, no me interesa lo demás. Ahora, ¿eso qué significa? Que se ha ido perdiendo, ¿sí?, el sentido del bien común. O sea, que se ha entronizado, que es lo que decíamos hace un rato, se ha entronizado a tal nivel la cultura individualista, y en la que a través de la propiedad privada se pueda
apropiarse de lo que es parte del bien común y puede servir para todos en el país. O sea, se ha ido eso entronizando a tal nivel que eso es una expresión, ¿sí? Esa actitud de ese votante es una expresión de eso. O sea, está generalizado el que hay para mí. Porque ese que hay para mí no es solo el diputado. Que llega una ley, una propuesta, un proyecto de ley y eso puede beneficiar a turismo, o puede beneficiar a los que están en el negocio hotelero, o puede beneficiar a la minería. Y ahí dicen que hay para mí, para ver si lo paso. Pero eso no es, ese que hay para mí no es solo de ellos, se manifiesta en el conjunto de la población panameña. También van a decir, bueno, ¿y qué hay para mí? Te doy el voto, no importa, sigues robando, pero ¿qué hay para mí? Y ahí, como se parte de que lo que ya estaba caput, no ha servido, ya se descalifica, lo que puede venir es este señor, como este es el principal opositor de aquel, es el que tiene más opción, por ahí se tiende a irse la gente, ¿no? O sea que sería una forma de participación política así muy pragmática, utilitaria, ¿no?, de la población. Muy utilitaria, pero extremadamente individualista. Cuando uno mira, la actitud individualista es lo que prima, ¿sí? Porque no está pensando realmente en el beneficio del conjunto, porque a fin y al cabo, cuando la persona no mira si me lograron emplear o se generó un empleo por una determinada actividad, no mira si esos empleos están siendo bien remunerados. El que no tiene empleo le interesa primero emplearse, después ve el problema de si es bien remunerado. Entonces, no mira que no están siendo bien remunerados y que eso está llevando a una distancia cada vez mayor entre los que tienen y los asalariados o los que no tienen. Cada vez mayor. No mira eso. No mira que estando desde el Estado se inventan proyectos, megaproyectos, ¿sí?, para asaltar bienes, recursos que son del Estado, que deberían ser y podrían ser utilizados para el bien común. No solo para el de los vecinos y el de la comunidad, sino también para la misma persona que está siendo empleado. O sea, no mira eso, ve demasiado inmediatista, utilitarista. Entonces, ha perdido el norte del bien común. Ahora, profesor, pero ¿cómo volver, digamos, a elevar la cultura política y que esa cultura política incluya a esa idea del bien común? Porque si es una lógica individualista, esa lógica quedó pulverizada con el tema de la pandemia, que por el contrario fue fundamental para poder enfrentarla al tema de la solidaridad. ¿Cómo entrar el tema de la solidaridad dentro de la política nacional cuando es extremadamente individualista? Sí, casi todos los medios o formas de ir creando ese individualismo están controladas. Entonces, en la mayoría de las veces, aquí llamaríamos precisamente a esos gremios, a esas organizaciones que tienen cierta influencia para ir creando y contribuyendo a reproducir una cultura distinta, una contracultura, pudiéramos decirle, una contracultura, de manera que pueda haber, eso que decíamos hace un rato, una masa crítica de población que pueda entonces ir propiciando, fomentando un cambio. Tú te imaginas, en las escuelas, que los gremios docentes se planteen, ¿sí? Porque algunos dicen, no, porque el Ministerio de Educación me da un programa. Yo he sido docente y un poquito de tiempo también he estado dentro de en la docencia de secundaria, pero además hemos estado directamente vinculados y sé perfectamente que en el aula de clase uno puede hacer muchas cosas.
Y uno puede hacer un trabajo en el cual sea transversal determinados mensajes y fomento de una cultura distinta. Por ahí, te imaginas, un gremio tan importante que pueda ir al cabo de varios años, podemos ver otra cosa, pero no lo veo. En los gremios no lo veo. En los sindicatos que en sus propias bases fomenten eso, tengan más claro que incluso en empresas que lo están explotando, que lo están maltratando, y de esa empresa un familiar ahí, dueño de la empresa, se lanza a diputado o a presidente y lo respaldan. Entonces hay un problema de identidad ahí, por un lado. De alienación también. Y hay un problema de alienación, por supuesto. ¿Sí? Y esa cultura individualista es que en esencia expresa una alienación. Por supuesto que sí. Profesor, estamos entrando en la recta final de la entrevista. Quería preguntarle, bueno, sobre el tema de la democracia, el Barómetro de las Américas. En los últimos estudios que ha publicado, bueno, se le pregunta a los panameños sobre si estarían dispuestos, si se sentían satisfechos o no con la democracia en el país. Un porcentaje importante está insatisfecho. Pero bueno, eso plantea además que hay un porcentaje de la población que también estaría dispuesto a aceptar un gobierno autoritario siempre y cuando éste resuelva los problemas. Y ese fenómeno me viene a la mente que otros países de la región también poblaciones han votado a gobiernos que se han girado, digamos, al autoritarismo con tal de que resuelvan los problemas. ¿Podría ocurrir en Panamá algo parecido? Que los panameños aceptasen un gobierno autoritario con tal que resuelva su situación. Es que el tema es que un régimen autoritario, de repente uno puede pensar los estamentos policiales, los estamentos militares, no necesariamente. Un régimen autoritario lo mostró Martinelli. Si la gente está diciendo que está dispuesta a un estilo autoritario de gobierno, entonces por eso es que él aparece ahí también, como alguien a quien mira, porque su forma de gestión de gobierno fue autoritaria. ¿Sí? Entonces ahí lo hemos retratado. Entonces eso te puede explicar en parte la coincidencia de por qué ya la gente que no soporta todo lo que ha venido dándose está dispuesta a que haya gestión autoritaria, pero hay alguien que expresa la gestión autoritaria, y este es el señor Martinelli. Entonces, por consiguiente, es fácil, es medio paso a que la gente pueda decir, bueno, me voy con este, que es lo que está más cerca a lo que en otros países tiene que acudirse es a un estamento militar. Pero entonces eso explicaría un poco también por qué muchas personas en Panamá, bueno, digo muchas, algunas personas con las que yo he hablado, me comentan, ven con buenos ojos la administración de Nayib Bukele en El Salvador. Así Incluso hablan de que sería bueno que un Bukele estuviera aquí en Panamá. ¿Crees que podría haber un Bukele panameño, quizás no en estas elecciones, pero bueno, en las próximas? Ahorita no lo veo a la vista. O sea, si miro el horizonte y no veo más allá que Martinelli, sería lo más cercano, no veo. ¿Sí? Entonces, pero eso está en la mente de la gente. O sea, la gente quiere resolver. A ver, la mayoría de la gente hoy, ¿y por qué la mayoría de la gente? Uno pudiera decir, hace algunas décadas atrás no era la mayoría de la gente, ¿no? Pero hoy esa mayoría de la gente en este país es la que está pasando trabajo de desempleo o de subempleo, ¿sí? De no tener los suficientes ingresos para los cada vez más altos y caros bienes y servicios de una canasta básica familiar. Entonces, si eso se dificulta cada vez más, esa es la gente que está también orientando hacia que decisiones o gestiones que puedan venderle, mostrarle que pueden cortar de raíz eso y resolverle sus necesidades primarias. Entonces, por ahí la gente tiende a irse.
Y la gente incluso no mira si le ponen el calificativo de izquierda o si se lo ponen de derecha. La gente no mira eso, la mayoría de la gente. Eso es un poco en sectores de clase media que lo miran un poco más, pero la gente común que está pendiente de que lo que sea con tal de satisfacer necesidades que son cotidianas, lo mira menos, ¿no? O sea que esa digamos, línea, digamos, de entender la política de izquierda a derecha en Panamá quedaría un poquito desdibujada frente a ese planteamiento de que la gente realmente lo que está buscando es que resuelva los problemas más allá de su signo de izquierda o de derecha. Sí, eso en el relato, ¿no? En el relato, porque para el relato sirve para el argumento que se utiliza, bueno, sirve, pero cada vez menos. Y eso se te puede evidenciar o quedó evidenciado en el momento en los cuales el año pasado todas las protestas que se dan y comenzó una acusación de que los que estaban dirigiendo todo eso era gente de extrema izquierda, era gente del Suntra, y como los del Suntra, dirigentes del Suntra son los que se ha asociado a que son la expresión de la izquierda y de la izquierda más izquierda en Panamá. Entonces comenzaron a vender eso y no hubo reacción en la gente. La gente no reaccionó a eso. La gente siguió favoreciendo las acciones que se venían dando, sobre todo en ese primer momento. Y eso no porque lo diga yo, eso Harry Brown y el centro de investigaciones que tiene, en ese momento casualmente estaban levantando una encuesta y ahí sale a relucir. Entonces eso te dice que lo de izquierda y derecha, eso es secundario, ¿sí? No es realmente lo que determina la conducta de la gente. Hoy estuvimos con Roberto Pinochet, sociólogo, docente de la Universidad de Panamá. Por eso muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Portada en este análisis, bueno, sobre los partidos, sobre la democracia y sobre la crisis que enfrenta nuestro país, una crisis estructural que, hombre, cada vez que tenemos entrevistas estas de análisis en perspectiva, no son muy buenas noticias siempre lo que se ve en el horizonte. Pero bueno, hay que seguir el debate y bueno, ver cómo en la medida se puede, por lo menos, colocar la discusión. Pero la historia es un flujo, no es ciclo. Si fueran ciclos nada más que terminan, estaríamos frustrados, pero como es flujo, sabemos que el ciclo que tenemos ahora no será el último. Siempre la esperanza queda. Nos fuimos. Muchísimas gracias por eso, por estar con nosotros en Portada. Nos veremos mañana a las 10:30 aquí en este espacio de la Estrella de Panamá. Saludos.